Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar. Estoy contento esta mañana de poder compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Algo por lo cual vale la pena testificar, y vamos a analizar en la palabra de Dios por qué es importante entender cuál es la razón, el motivo y el propósito de compartir de Cristo, por qué vale la pena justamente hablar del Señor Jesús, cuál es la razón para hacerlo. Con esto comencemos el estudio de hoy con una oración para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día, te agradecemos que tú nos permites nuevamente compartir tu palabra y estudiarla. Pedimos a Dios que podamos ser transformados por medio de ella para que podamos no solamente hablar de ti, pero vivir en ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces el estudio de hoy con un versículo que se encuentra en Gálatas 2:20. Esta es la premisa del por qué hay que compartir de Cristo. ¿Cuál es la razón, el fundamento de nuestra experiencia? Dice allí el apóstol Pablo lo siguiente: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos cuál es la razón del cristianismo, la razón por la cual uno se hace un hijo de Dios, se convierte a Cristo. Primeramente porque uno contempla a Jesús que dio todo de sí. Él murió por mí, Él pagó mi pecado, Él pagó mi culpa y Él ahora me ha dado vida y vida en abundancia. Él ha hecho que yo pueda tener una experiencia de nuevo nacimiento, una experiencia de una vida de gozo, de alegría, de paz, porque quitó la condena, la culpa del pecado. Pero al estar con Cristo, al aceptar su sacrificio, su evangelio, Cristo me invita a mí a unirme a Él, a morir con Él, a vivir con Él. Por esto el apóstol Pablo nos presenta este concepto de estar juntamente crucificados con Cristo y vivir no por mi propio interés, no por mi propio pensamiento, mis propios deleites, mis propias inclinaciones, sino vivir muerto con Cristo y vivir con Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Por esto el apóstol presenta este concepto, esta base de lo que significa el cristianismo. Y Cristo mismo nos presenta esta razón, porque Cristo quiere que nosotros creamos en esto. En Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos cómo Cristo nos dice de que si creemos en Él, si aceptamos a Cristo, si recibimos este evangelio, recibimos esta palabra de Dios, estamos siendo llamados hijos de Dios. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué increíble oferta de Cristo de poder aceptar! ¡Qué privilegio! ¡Qué increíble oferta de Cristo de que nosotros, al creer en Él, al aceptarle a Él, somos declarados con el derecho de ser hijos de Dios! No estamos usurpando nada que no nos pertenece. Cuando estamos declarados por Cristo hijos suyos, tenemos el derecho de estar en su presencia, el derecho de poder estar en el cielo. Esto porque Cristo nos da de su justicia. Cristo nos imputa su propia vida, su propia experiencia. Al nosotros entonces estar justificados por Cristo, tenemos paz para con Dios y por ende podemos entonces tener la certeza, la seguridad de que con Cristo podemos alcanzar esa oportunidad de vida eterna. Como nos dice Cristo justamente en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es como Cristo nos invita a que creamos que Él ha venido a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. No es para realmente privarnos de lo que no nos interesa o que no nos importa. Él realmente quiere que cambiemos nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, para que podamos darnos cuenta de que lo que Él nos pide, lo que Él nos hace hacer, es realmente para nuestro interés, es para nuestro beneficio. Es decir, las obras que tenemos que hacer por Cristo, las cosas que tenemos que dejar por el Evangelio, los sacrificios que hay que hacer por la palabra de Dios,
no son sacrificios, no son cosas que son realmente importantes, porque a la vista de Dios, lo importante, lo que es realmente de peso, de fundamento y resistencia, eso el Señor jamás nos va a quitar, eso el Señor jamás nos va a privar. Al contrario, Él nos quiere dar todas las cosas que son para nuestra experiencia, para nuestro beneficio, para nuestra vida eterna. En capítulo 14 de Juan, Cristo nos invita a tener una experiencia viva con Él, a realmente unirnos a Él para que alcancemos justamente estas horas maravillosas de poder tener una vida en abundancia. En Juan 14, versículos 2 en adelante leemos: de cierto les digo, que el que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Así vemos como Cristo nos dice de que si creemos en Él, si realmente creemos en su palabra, vamos a hacer mayores obras que las que Él hizo. Las obras que Cristo hizo fueron las obras de obedecer la palabra de Dios, de obedecer el mandamiento de Dios. Cristo nunca hizo algo por sí mismo. Él nunca hizo algo de su propia elección. Cristo siempre hizo las obras de su Padre. Esas obras de su Padre eran las obras de amor, de misericordia, de entrega, de servicio, de poder ser una bendición en este mundo. Y esa misma obra, esa misma experiencia, Cristo nos pide o quiere que tengamos. Él nos dice, si estamos en Él, si creemos en Él, entonces mayores obras que las que Él hizo haremos. Podremos realmente ayudar a otros, sanar sus dolencias, sanar sus problemas de su alma, pero no porque tengamos mérito nosotros mismos o que nosotros poseamos algo que pueda ayudarles. Lo que haremos será porque la obra de Cristo se ejecuta en nosotros. Cristo nos dice que la razón es porque estaremos con Cristo y Cristo en nosotros hará esa obra por nosotros. Él rogará al Padre para que podamos justamente hacer estas grandes obras. Es decir, cuando Cristo está ahora mismo intercediendo por nosotros, Él está rogando al Padre que nos permita a nosotros, que podamos nosotros en Cristo poder realizar estas obras de beneficio para la humanidad. Y por esto, esta razón, este motivo de compartir del Evangelio, de testificar por Cristo, realmente representa una gran experiencia para nosotros, una gran oportunidad. El poder compartir del amor de Dios, el poder hablar del amor de Dios a otros, esto realmente será una de las mayores experiencias, quizás la más grande experiencia de la raza humana. No estamos hablando simplemente de compartir un mensaje en palabra, en una forma teológica. Estamos hablando de poder vivir en Cristo, testificar y hacer esas obras, trabajar en la acción, en la palabra de Dios. Cristo nos dice en el versículo 18 en adelante lo siguiente: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo soy mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Así Cristo nos afirma de que no estamos solos, que no estamos huérfanos. Al contrario, en la unión del Padre y el Hijo estamos también nosotros involucrados, porque tanto el Padre como el Hijo quieren estar en nosotros. A través del Espíritu Santo ellos quieren obrar juntamente para poder tener mayores obras que las que Cristo mismo hizo. Cristo nos invita a confiar en su palabra, a entender de que si Él está vivo, si Él está trabajando, si Él está intercediendo por nosotros, también nosotros podemos tener esa vida, esa experiencia de poder alcanzar no solamente una evidencia personal de Cristo, pero también testificar a través de nuestras vidas de lo que significa Cristo en nosotros, de lo que significa tener la unión con Dios, la unión entre nosotros y el Hijo. El Señor quiere que tengamos una experiencia realmente diferente a la que hemos tenido hasta ahora. Él quiere que realmente lo amemos de corazón, lo guardemos en nuestro ser, que tengamos esa unión a Él, que cedamos nuestra voluntad a Cristo para que Él pueda obrar en nosotros esa obra transformadora, esa obra de beneficio en favor de otros a través de una vida transformada, de una vida que refleja su carácter. Por esto, en el versículo 21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Así vemos como Jesús nos dice de que si amamos a Cristo, si hemos tenido esa entrega a Jesús, entonces guardaremos su santa ley, guardaremos sus mandamientos, guardaremos sus palabras. Cristo nos dice que Él está en el Padre y nosotros
Al estar en Cristo estamos también en el Padre. Por eso somos declarados hijos de Dios. Tenemos el derecho de estar delante de su presencia porque estamos obrando su voluntad. Su ley está en nuestro corazón. La guardamos y nos deleitamos en seguirle. Por esto Jesús nos dice en el versículo 22 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Así vemos como Cristo nos afirma que si lo amamos a Él, si estamos realmente sometidos a su voluntad, el Padre y el Hijo harán morada en nosotros, trabajarán en nuestro corazón para que podamos justamente obrar conforme a su propósito. Y esto es lo que hace posible que nosotros entonces compartamos del amor de Dios, hablemos de Cristo, testifiquemos de Cristo como algo que vale la pena compartir. Hablaremos con la convicción, con la certeza de que todo lo que hemos dejado realmente es nada comparado a la experiencia de tener al Hijo y al Padre en nuestro ser. Que el Señor te permita en este día alcanzar esa gran experiencia de tener a Cristo en el corazón, de poder experimentar su amor, su misericordia y así la promesa de Cristo que está en Juan 14:27 sea la nuestra, donde nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Así el Señor nos promete hoy darnos su paz, darnos su presencia, darnos esa certeza de que con Cristo no tendremos miedo. Con Cristo no tendremos temor porque el Señor está en nosotros. El Señor ha derrotado ya a nuestro enemigo y por ende lo que hagamos será a través de Cristo. Nuestros logros serán los que Cristo logró. Tendremos esa experiencia de victoria que Cristo la tuvo, ya que Cristo en nosotros es justamente esa esperanza de gloria. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día de oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.